a todos los del ministerio. Dios está contigo. Dios les bendiga grandemente a todos en esta preciosa hora de la mañana. Como les iba diciendo, algo que yo viví en carne propia hace ya algunos años, fue en el 2005, para poder hacer memoria. Y ayer el Señor me lo recordó a través de una sierva de Dios allá donde nos congregamos, donde estamos ahí buscando el rostro del Señor. Lo voy a llevar al Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos. El tema se llama Fe en la tormenta. El tema se llama Fe en la tormenta. Y para eso quiero llevarlo al Evangelio según Marcos, en su capítulo 4 y versos 35 en adelante, honrando a las tres divinas personas, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedece? Padre, muchas gracias por esta palabra, Dios mío, que ya está bendecida, Padre amado. Bendice aún más a tus siervos, a tu sierva, Dios mío, que podamos trabajar con más ahínco, con más esfuerzo, Padre amado, que nos movamos más en la fe, Señor. En el nombre poderoso tuyo, Jesús, ayuda a cada empleado, a cada trabajador de estas empresas maquiladoras, Señor, a cada hombre que tiene su negocio, mujer que tiene su negocio acá, Padre amado. Ayúdalos, tú sabes las necesidades de cada uno, Padre amado. Que esta palabra, Señor, sea de motivación para seguir adelante y también de arrepentimiento para acercarse más a ti, Padre amado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. El tema se llama Fe en la tormenta. Fe en la tormenta. La tormenta de la vida en algún momento llegará. No sabemos, pero la tormenta de la vida puede venir a nuestras vidas. Si usted no está pasando una tormenta, no está pasando un proceso, preocúpese también por eso, porque la tormenta de la vida en algún día nos llegará. No sabemos cuándo, pero llegará. Acá en el Evangelio según Marcos registra una historia en la cual los discípulos y el Maestro Jesús iban en una barca. En aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, dice. Y había también en él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de manera que ya se anegabais. Bendito sea Dios. Vea cómo la duda de los 12 apóstoles
La duda de aquellos siervos que le servían al Señor en ese entonces. La duda muchas veces nos va a hacer que en vez de avanzar en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, menguemos. Los discípulos tuvieron duda. Ya el Señor había dado una orden y ya estaban en ese barco para ir al otro lado. Pero la duda, amados hermanos, en Cristo Jesús muchas veces nos hace retroceder un paso atrás. La duda no tenemos por qué tenerla. Los discípulos tuvieron duda, pero el Señor acá les hace ver esa vivencia, porque es necesario que nosotros, los hijos de Dios, en vez de estar dudando de que Cristo viene, de que si Cristo no viene, tenemos que estar seguros que nuestro autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, va a venir a esta tierra. Bendito sea Dios. Aleluya. Fe en medio de la tormenta. Estando yo allá en el país de Estados Unidos en el 2005, yo recuerdo que pasó un huracán llamado Katrina. Yo estaba en el estado de Luisiana. Yo recuerdo que pasó un tornado bastante violento. Los gringos, cuando viene todo esto, pues por la mucha tecnología que tienen, ellos ya saben que un tornado va a llegar. Y ese tornado iba a 280 kilómetros por hora. Y en el anglosajón tiene esto, que cuando se aproxima una tormenta, un ciclón, un tornado, ellos desconectan todo. Pues yo estaba en Baton Rouge, Luisiana, y yo recuerdo que todo el mundo se iba para un lado y para el otro, y yo decía, ¿qué está pasando? Porque yo no tenía ni luz donde vivía. Y de repente alguien me dijo, ¿te vas o te quedas? ¿Y para dónde? Le dijo, es que viene un huracán, me dijeron. Ah, bueno, me voy, dije yo. Y me llevaron. Pero ese huracán, ese tornado de 280 por hora, mató a 1822 personas, entre ellos gringos, latinos y de toda clase de raza. Y yo me quedé pidiéndole a Dios que no me eliminara de la faz de la tierra. Yo recuerdo que le hice una llamada a mi esposa y le dije, mi amor, perdóname por todo lo que yo te hice en el pasado. Fe en medio de la tormenta se llama el tema. Los discípulos tuvieron duda. Cuando la duda llega, compañero de trabajo, cuando la duda llega a nuestras vidas, muchas veces nosotros no vamos a avanzar en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que le dijeron sus discípulos al Señor Jesús ya estando en la barca. Oye, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Note usted la actitud de ellos. Note usted que ellos, en vez de tener fe, le reclamaron a Jesús, oye, no tienes cuidado, tú duermes. Oiga, el Señor, para poder aumentar nuestra fe, tenemos que pasar procesos en la vida. Y esos procesos no es un cuento de hadas, no es una fábula, no. Los procesos de la vida es cuando al creyente lo hacen madurar y madurar más para poder ser más sólidos en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No tienes cuidado, perecemos, le dijeron los discípulos. Pero oiga cómo le contestó el Señor Jesucristo a los discípulos. Bendito sea Dios. Y levantándose, oiga cómo le contestó, de tal manera que se negaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza de eso. No pongamos la mirada en la tormenta. Ese es el problema de cada creyente, que muchas veces ponemos la mirada en la tormenta, en el proceso. Nosotros tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de la vida, Cristo Jesús. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Hoy parece que vienen durmiendo. Bendito sea el Creador, alabado sea el Creador. Fe en medio de la tormenta. Sin fe es imposible agradar a Dios. No pongamos la mirada en la tormenta. Los discípulos pusieron la mirada en la tormenta, y cuando pusieron la mirada en la tormenta, en el proceso que estaban pasando, comenzaron a tener duda. Los problemas de la vida no tienen que ser más grandes que al Dios que le servimos. Hello. Aleluya. ¿Qué procesos estás pasando, compañero? ¿Qué procesos en tu hogar estás pasando que no puedes con esa tormenta? Quizás puedas estar pasando un proceso conyugal, quizás puedas estar pasando un proceso financiero, quizás puedas estar pasando un proceso entre padres e hijos, donde los hijos son rebeldes, yo no sé, pero algo puedes estar pasando en tu vida. Aleluya. Pero no pongan la mirada en la tormenta, no pongan la mirada en el problema, ponla en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Dios es bueno, mis amados hermanos. Amén. Dios siempre nos motiva a seguir adelante. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Y le dijo al viento, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero oiga la respuesta del Señor Jesús cuando los discípulos le preguntaron, ¿no miras que morimos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y le dijo él, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Le dijo. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Aumenta tu fe. Los procesos en la vida te hacen ser un hombre aguerrido, una mujer aguerrida en el santo evangelio de Cristo. El hombre que no tiene procesos en la vida es un hombre que no avanza a Cristo Jesús, es un hombre que no tiene la mirada en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los procesos de la vida te van a hacer más fuertes el día de mañana para poder decirle a aquel encargado, a aquel encargada, que Cristo vive en tu corazón y tú se lo dejas todo al Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aumenta tu fe. ¿Cómo vas a aumentar tu fe? ¿Cómo aumento mi fe, Señor predicador, Señor evangelista? ¿Cómo aumento mi fe? Sin fe es imposible agradar a Dios también. Aleluya. Ten fe que todo te va a salir bien hoy. Ten fe que todo te va a salir bien. Que ese encargado malhechor que tienes, todo te va a salir bien. Ten fe, ten confianza. Los discípulos tuvieron miedo. Aleluya. Tuvieron miedo y ese miedo los paralizó cuando estaban en la tormenta, en esa tormenta de la vida. Los procesos de la vida no nos tienen que debilitar, Amén. sino nos tienen que hacer más fuertes. Aleluya. Más fuertes en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Aumenta tu fe. ¿Cómo lo vas a aumentar? Poniendo la mirada en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Así vamos a aumentar nuestra fe y vamos a pasar esa tormenta. Fe en la tormenta. Aleluya. Y si no estás pasando una tormenta, un proceso en la vida, ten cuidado, porque el acomodamiento espiritual hace que te alejes de Dios.
El acomodamiento espiritual muchas veces hace que nosotros, en vez de avanzar para el reino de Dios, menguemos y vengamos, en vez de ir avanzando, ir retrocediendo para atrás. Aumenta tu fe. ¿Cómo? Leyendo una porción de la palabra. ¿Cómo? Levantándote a orar. ¿Cómo? Sirviendo a Dios en muchas áreas. Aleluya. Aumentemos nuestra fe, amados hermanos. No dejemos que este mundo caótico que cada día se desconsola nos sucanda y vengamos nosotros, en vez de ir con Cristo Jesús, para atrás. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Y estando yo en ese país anglosajón, yo recuerdo que pasó ese tornado, 280 kilómetros por hora. Se salió el mar. Yo estaba en ese estado de Luisiana y yo recuerdo que los árboles fueron arrancados por ese viento, los carros daban vuelta, pero yo en un sótano pidiéndole a Dios misericordia, porque muchas veces cuando estamos en una tormenta de la vida, ahí sí nos acordamos de Dios todos. Aleluya. Amén. Aumenta tu fe y pongamos en práctica lo que sabemos.